Yo no reconocía a mi hija, yo decía, no lo puedo creer. Y era rechazar a mi hija. No quiero luchar más. Y pensé cómo acabar con mi vida. Y ella me dice, Lorena, vamos a orar. Porque es que piensan que uno, cuando llega a los brazos del Señor, eso es así. Antes yo tenía mucha dependencia en los hombres. Hebreos 4:16. Entrad confiadamente al trono del Señor, porque ahí encontrarás gracia y socorro oportuno. El enemigo va a usar cualquier cosa, cualquier artimaña, cualquier mentira, para que tú no vayas a los brazos de Jesús. Y el Señor sabe en qué fosa me sacó, pero yo estaba aquí literal. Él toca la puerta y Él está esperando es que nosotros le podamos abrir. No te creo. Hola, soy Ana. Hola, soy Vane. Esto es Aquí y con Dios, donde la fe es mi vida real. Bueno, hoy estamos con una amiga. Ya se dieron cuenta de quién es amiga, ¿no? Hola. Bienvenida, Lore. Estamos felices de que estés aquí. Eres nuestra primera invitada del podcast. Primogénita. Total. Estamos muy contentas. Creo que ya siempre te habíamos dicho como que era un plan creo que desde diciembre te dijimos que queríamos que vinieras y bueno, hasta hoy se pudo hacer, pero es el momento perfecto. Tenía que ser hoy. Así es. Así lo quiso Dios. Quizás qué pasa en tu vida desde diciembre hasta hoy que va a servir para que esto sea de verdad lo que Dios quiere que sea. Amén, así será. Totalmente. Listo. Entonces, bueno, no sé si quieres empezar, Ani, con las preguntas. Bueno, no, mentira, empiezo yo. Me voy a presentar. ¿Estás preparada para las preguntas? Bueno, es el Espíritu, le dije Espíritu Santo, ya tú sabes qué va a suceder. Por favor, pon palabras en mi boca y en la boca de estas dos hermosas chicas. Entonces, Total. vamos, aquí se va a mover el Espíritu y es Amén. lo que Él disponga. Amén, así sea. Bueno, la primera pregunta es lo que acabas de decir. Cuéntanos de ti. ¿Quién eres? Como tu background. Cuéntanos, sí, generalidades como de tu vida. Lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, soy Lorena Díaz. Soy hija del Altísimo hace exactamente unos 6 años. Gracias a Dios llegué a sus pies. Soy economista, soy asesora de proyectos, soy directora de la Fundación Pro Caribbean, que en estos momentos nos encontramos acá en la ciudad de Santa Marta, pero que bueno, va dirigida hacia el Caribe, hacia las demás regiones del país. Esa es Lorena Díaz. Y mamita de una niña, de Emilia, de 7 años. ¿Y cómo llegaste al podcast? ¿Por qué estás aquí? Bueno, siento que el espíritu te inquietó, ¿sí? Me dijiste, Lore, tú conoces mis testimonios, trabajamos juntas hace algún tiempo. Puedo decir que fui instrumento para que llegaras Sí, a los totalmente. brazos del Señor. Totalmente. Entonces, sí, siento que fue el testimonio y más que testimonio, el espíritu colocándote eso a ti para que pudiera yo en este momento dar ese testimonio, porque sabemos que un testimonio es para glorificar al Señor y para aumentar la fe, para levantar al caído. Y sé que este testimonio te va a llegar a ti. Total. O a algún familiar o algo que esté pasando por una situación parecida. Este video yo sé que lo vas a escuchar, lo vas a ver y lo vas a reenviar. Totalmente. Amén. Sí, Lore es una persona muy especial para mí porque fue durante ese periodo donde estábamos trabajando juntas que yo me di cuenta como esta velada como que maneja las cosas de una manera diferente, porque en ese momento donde estábamos trabajando era un ambiente, teníamos mucho estrés, era muy, no sé, había como mucho caos y ella siempre estaba muerta de la risa. O sea, yo me acuerdo un día que le dije a mi jefe como, si esa es la manera de ella de manejar el estrés, yo la quiero. Yo quiero manejar el estrés de la misma manera de como ella lo está manejando, porque ella siempre estaba muerta de la risa, nunca se le vio una mala cara, y yo como, ¿cómo lo hace? Entonces después, pues Lore empezó como a hablarme, a inquietarme, y obviamente el Espíritu Santo también venía haciendo como una obra antes en mí por muchas cosas. Pero sí, obviamente a través de Lore el Señor finalmente me rescató. Bueno, ahora yo. Esto me interesa bastante. Yo que no sé nada, en realidad, de ti y de tu relación con Dios.
Pero hace unos minutos dijiste que comenzaste tu relación hace 6 años. 6 años. Cuéntanos qué pasó, cómo pasó, qué hizo Dios en ti. Bueno, fue algo, yo estuve en Bogotá, viví en Bogotá 7 años, ¿sí? Sentí el llamado porque, digamos, el Señor me llevó, tuve esa fortuna, ese privilegio de apenas 2 meses de haber terminado pregrado, fui a Bogotá a trabajar en una entidad del Estado muy alta. Entonces, bueno, duré esos 7 años, gracias a Dios, pero viví la soledad como uno la ve como algo negativo. Pero el Señor usa esos escalones, por decirlo así, es para que uno se encuentre con uno mismo y también con Él. Yo sentía esa necesidad. Yo en ese momento estaba, digamos, en la religión como tal, no era seguidora de Cristo, cristiana, pero estaba en la otra religión que es muy común. Entonces era como sentía culpa y necesitaba hablar con alguien, con un hombre, porque yo no sabía que uno no podía hablar y que lo tenía aquí internamente. Yo lo veía como un Dios lejano, un Dios castigador. Eso a mí, digamos, personalmente lo veía así, ¿listo? Entonces yo pues iba a la iglesia, hablaba con la persona, en ese momento me sentía bien, pero cuando llegaba a mi casa volvía otra vez, sentía como una opresión en el pecho y eran unas ganas como de salir corriendo literalmente. O sea, sentía un vacío, me sentía que iba a caer, pero no le hice caso. Y en realidad duré 7 años en Bogotá, fueron 6 años tratando. En uno de esos el Señor me habló por medio de un taxista, me acuerdo yo, fue en el 2014, y yo dije, Él me escucha, Él me ve. Pero eso me duró muy poco, me duró un mes. El Señor me dio ahí unas instrucciones, unas indicaciones. No era cristiana. Duró un mes exacto. Cuando volví otra vez y caí, y fue como un círculo vicioso. Listo, ya luego llegó a Santa Marta en el 2017. Tuve a mi niña, ¿sí? Estuve con el papá de mi niña, que fue un momento muy caótico, la verdad. Después tuve a Emilia, a mi hija, pero ¿qué pasó? A los 8 meses de gestación decido yo separarme del papá de la niña, que es muy difícil, estamos en una cultura, digamos, muy machista, el qué dirán, sobre todo, mírala a ella embarazada, volvió a su casa, bueno, en fin, pero yo necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Era eso o acabar con mi vida y la vida de mi hija, porque yo estaba embarazada. Venían a mí unos pensamientos, me acuerdo yo que el papá de mi hija vivía en un piso 14º y era algo tan sencillo como yo me veía, como tírate, y yo estaba embarazada 8 meses. Y era un 18 de marzo, me acuerdo yo porque yo cumplía el 20 de marzo. Y yo dije, no, si yo paso mi cumpleaños, yo estaba, digamos, había tenido un momento como de reposo, porque muy posiblemente se puede adelantar la niña, tenía 8 meses de gestación, entonces estuve hospitalizada y tenía que estar 100% en cama. ¿Listo? Entonces fue un momento muy, muy feo, pero era algo tan sencillo que yo decía, yo me veía y todo, yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, no. Entonces en ese momento mi mamá fue a visitarme y yo dije, no, ¿es eso o eso? Entonces decidí, me acuerdo yo, cogí unas bolsas, eché lo que tenía que echar, le dije a mi hermana, Beba, yo le digo así a mi hermana menor, manita, ven a buscarme. Pero ya ellas sabían, ¿sí? Sobre todo mi mamá, que las madres lo conocen a uno, que uno no tiene ni que decir nada. Y pues bueno, decidí irme a la casa de mi mamá, digamos, traté de estar en calma, estaba con más personas y demás, sentía el amor, ¿listo? Sentía como esa... Yo dije, bueno, no me sentía en casa porque todavía sentía ese vacío, pero al menos tenía a mi mamá, tenía a mi hermana, tenía al perro, tenía a mi... O sea, ya estaba rodeada. De amor. De amor, eso iba a decir, rodeada de amor. ¿Listo? Entonces lo sentía, aunque, digamos, el abrazo, esto, o que mi mamá me sirviera el desayuno, la cena, la comida, o sea, mi mamá siempre ha mostrado ese amor de madre, como dándole la comida, como lo que te gusta, como quieres hacerlo, esto. Pero ahí se intensificó, ahí supe que sí era amada, ¿sí? Entonces, ese fue como el momento cortante. No llegué a los pies del Señor, no. Llegué un año después. Ya mi hija tenía
alrededor de... eso fue antes de pandemia. Nada es por casualidad. Mi hija nació en el 2019, viví depresión postparto terrible, terrible. Gracias a Dios los pensamientos se habían ido, pero había un tema de que sentía un tormento grandísimo. Yo no acepté a mi niña. Yo a veces me escuchaba llorar a un bebé y yo como, ¿quién está llorando? Mi mamá me decía, Lorena, mira, ahí está, mira, Emilia. Y yo, ¿quién? O sea, yo, Dios mío, cuando yo decía... Eso fue cuando, Manny, o sea, Emilia tenía 1 mes, 2 meses, la niña, 3. esos fueron los 3 primeros meses. Los 3 primeros Yo meses. tenía una depresión postparto terrible, además que era algo físico porque yo bajé como 15, 20 kilos. ¿Listo? Entonces le decían a mi mamá que si yo estaba en fase de cáncer terminal, porque yo estaba, a mí todo era una cosa, era huesos. ¿Listo? Entonces eran muchas cosas, tanto lo espiritual como lo físico, porque yo, tú sabes, como una mujer costeña, que sus caderas, que sus cosas, que su cabello, a mí ese cabello se me estaba cayendo, o sea, yo estaba en el momento más, yo decía, yo me miraba al espejo y yo decía, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, yo no reconocía a mi hija, yo decía, no lo puedo creer, yo tengo una hija, y sentía cuando mi mamá me decía, yo me venía al presente, yo decía, tengo una hija, yo era como si me echaran un baldado de agua fría, y las piernas me temblaban, yo decía, no lo puedo creer, y meterme al cuarto, que era lo que yo hacía, encerrarme, y yo en el cuarto era que yo lloraba, yo decía, yo la veía, yo decía, no quiero, no, esto no es lo mío, ¿qué pasó aquí? O sea, era una cosa, pero, y era, digamos, rechazar a mi hija, ¿sí? Rechazar a mi hija, y era también la culpa, porque decía, ¿cómo una madre va a rechazar a su hija? Una niña tenía 1 o 2 meses, estaba pequeña. ¿Listo? Entonces, así pasó el tiempo. Así como yo me sentía, mi hija también se sentía. Yo veo una foto ahora de mi hija de 7 meses y la veo y yo reconozco en sus ojos, me reconozco a mí, cómo estaba yo. ¿Sí? Porque es que nuestros hijos, los primeros 7 años, ellos es como un hilo, cortan el cordón umbilical, pero seguimos conectados a nuestros hijos hasta los 7 años. ¿Sí? Entonces... Y yo digo, bueno, psicológicamente dicen que a los 7 años, pero uno está con ellos. Ani, tú que eres madre, Sí. ¿me entiendes? Y los que son madres entienden perfectamente. Entonces, ya lo vas a entender pronto, Ani. Amén. Por favor, no, Amén. Señor. Entonces, ¿qué pasa? Luego de este periodo, ya hubo un punto, me acuerdo yo, un 24 de diciembre, yo venía con esos pensamientos otra vez y era una mujer así, con el tema de la maternidad. Yo me desconcentré en mi trabajo. Yo como trabajaba en un hospital, entonces yo llevaba para extraerme. Emilia nunca tomó leche. Yo soy un poquito... Entonces era el tema de que Emilia tenía que tomar seno hasta los 2 años, que esto, que nada de leche. Bueno, en fin. Sí soy. Entonces, yo me llevaba mi extractor, ¿sí? Y mi concentración era leche. Emilia llamaba, o sea, tú le preguntas a mis compañeros antiguos, Lorena era en torno a la maternidad. Yo en ese tiempo hablé con mi jefa, gracias a Dios, era también conocida, le dije, déjame trabajar hasta mediodía. Yo no sé qué cara, yo no sé qué angustia, le dije yo, por favor, o sea, pero era una cosa que yo no me quería despegar de mi hija. Listo, pero no me quería despegar, pero a la vez la rechazaba. O sea, era como una cosa, una contradictoria, pero yo tenía una pelea interna, pero era horrible. Cuando estaba fuera de ella, o sea, en el trabajo quería. Y cuando estaba en la casa, como que quería irme, ¿sí? Como que quería irme, o sea, era algo que no sabía. No entendías qué te pasaba. Horrible, horrible. Entonces me acuerdo yo que era tanta la desesperación. Un 24 de diciembre del 2019 estaba yo en la oficina y mi hija yo le puse coach de sueño porque Emilia se levantaba. Ella tenía, bueno, uno con el coach de sueño lo ponen a hacer una bitácora. Entonces dormía mi hija a las 7, a las 7:30 se despertó, luego a las Mi hija tenía 20 despertares desde las 7 que yo la acostaba hasta las 4 de la mañana que ella o sea, 20 despertares. Pero mi hija los más fuertes eran de 12 a 4, de 12 de la noche a 4. Yo decía, ¿qué está pasando? Yo le daba seno, mejor ya, hacía cuanta posición para que mi hija pudiera. Yo ya la espalda la tenía, el cuello tensionado, pero era una cosa horrible. Ya yo me estaba volviendo loca, literal, porque yo no dormía. ¿Sí? Yo no dormía, exactamente. Entonces, y más eso, yo decía, ¿qué hago? El llanto de Emilia, o sea, me sentía perturbada. Además que yo venía con depresión, venía delgada, y era una cosa también social,
que todo el mundo que me veía en el hospital me decía, como conocían la Lorena anterior, como te digo, la voluptuosa y demás, y llegan a conocer una Lorena, que la ropa a mí, o sea, yo me colocaba la ropa y llegué a tener jean, pasé de tener 8 a un jean 4, unas camisas que me quedaban, o sea, ¿sí? Gigante. La ropa me llevaba a mí, no, yo no llevaba la ropa. Entonces todo el mundo, ¡ah! Lorena, ¿qué te pasó? O sea, ya yo sabía de lo que me iban a decir, porque ya yo no era, y es la hora, yo todavía no sigo con esa talla, pues tampoco quiero llegar, ¿sí? Así me siento bien, gracias al Señor. Entonces, ya me acepto, ¿listo? Entonces, cuando ya yo llego, bueno, ese 24 de diciembre me acuerdo, yo me levanté de ya, no quiero luchar más, no quiero hacer más nada, y pensé cómo acabar con mi vida. Entonces yo dije, no, un taxi no, porque puedo quedar viva. Yo dije, una buceta grande. O sea, mira toda la cosa y para mí era súper fácil. Me acuerdo yo, Dios es grande y poderoso, cuando ya yo voy decidida. Yo dije, ya, pues que voy, o sea, estaba yo terrible. Una de las amigas de trabajo había perdido a su mamá hace un mes, ¿sí? Se supondría que ella debería estar en mi situación, por decirlo así, y era una mujer que irradiaba, Dios mío, o sea, como tú decías, como ella, cuando tú comenzabas a hablar antes, que yo irradiaba eso, bueno, esa persona irradiaba eso. Cuando ella vino me regaló, todavía no tengo el lápiz ni lo he usado, unos lapicitos con una cara de renito. Rochi, yo sé que de pronto ya va a llegar este video, mil gracias. Y ella me dijo, Lore, mira, sí, cuando ella me lo regaló, yo la miré y pensé eso, y dije, esta mujer se le acaba de morir su mamá, mírala cómo está, o sea, me está sosteniendo a mí, que yo lo tengo todo. Sí, yo vine, la abracé y me derrumbé, lloré, o sea. ¿Y qué pasa? En ese momento había una nueva compañera de trabajo, ¿sí? Que yo no sabía ni quién era, pero que también yo la veía y yo decía, esta mujer, ¿por qué camina? O sea, no pareciera que caminara, sino que fuera así como cuando muestran los muñequitos enamorados en los... Como liviano, Sí. se siente como liviano. Y sonriendo, yo decía, esta mujer, ¿por qué sonríe? O sea, sí, o sea, ¿ya? Entonces, bueno, que no es casualidad, ella es pastora en estos momentos, ¿sí? Y era en ese momento pastora. Y ella me dice, Lorena, vamos a orar, ¿listo? Y yo como que, vamos a orar, y yo, no, pero o sea, yo tenía pena porque había formado todo ese show, de primero gritos con la niña, la muchacha que cuidaba a la niña, porque se había despertado la niña, no le tomó la bitácora. Después yo muriendo en llanto, que me desahogué con esta mujer, y esta muchacha me dice, vamos a orar. O sea, yo dije, o sea, en la oficina uno se pone a mirar todo el que dirán, esto, lo otro, pero todo pasó en vuelta de nada, ¿sí? Bueno, ella me ora, ¿sí? Y ella me pone la mano en el corazón y empieza el Señor a hablarme. Ya era la segunda experiencia que tenía, porque como te dije, en Bogotá fue con el taxi, que fue encantador, ¿sí? Luego ella empieza a hablar y yo sabía que era él, ¿listo? Cuando ese día, bueno, ella me dijo unas cosas y me dijo que me entraba en mi corazón la esperanza. Y ustedes saben que la esperanza es el hermoso, que amo muchísimo y todos lo conocemos, bueno, estamos acá. Es Jesús, ¿sí? Entonces, en ese momento yo sentí algo diferente. O sea, sentí que lo que estaba aquí pesado estaba más liviano, ¿sí? Ese día me fui a mi casa, me fui con otra actitud diferente, o sea, total, ya no pensé en aquello. Al contrario, yo iba en un taxi y le decía, gracias Señor, gracias, o sea, y me sentía diferente. ¿Listo? Así es como llego a los brazos del Señor para no, ¿sí? Pero bueno, tenía que dar el detalle, porque yo sé que este testimonio le va a llegar a alguien. Entonces, a veces uno quiere omitir algo o dar un testimonio así, express, pero no hay testimonio express. Hay que dar el detalle, la verdad. Listo, y quiero Así es. hacerte digamos que un resumen de ti. Dime en una frase quién era Lorena antes de conocer a Dios y en una frase quién era Lorena después de conocer a Dios. Bueno, yo tuve la fortuna de tener trabajos en Bogotá, en entidades del Estado muy reconocidas. Claro, estuve al lado de senadores, donde almorzaba podía ver el presidente, los senadores, podía ver gente importante y todo lo demás. Yo creía que era la mujer humilde, sí, súper humilde, porque no, pero no. Estaba esa mujer altiva, esa mujer orgullosa, esa mujer insegura, llena de miedos, esa mujer que no perdonaba, tenía como esa rabia con sus padres, con su círculo, ¿sí? De pronto por cosas que sucedían. O sea, yo estaba llena de rabia, con falta de perdón, venía con rechazo, venía con todo eso, entonces, sin yo saberlo,
¿sí? Yo porque llego a los brazos del Señor y a mí me empiezan pero todo eso estaba dentro de mí. Listo, sabemos que el enemigo siempre quiere dañar el diseño y lo daña desde el momento en que el Señor coloca esa semillita en nuestros padres, en nuestras madres, en el vientre. Sabemos que ya cuando nos conectamos y eso, ya empiezan desafortunadamente a dañarse ese diseño. Entonces yo venía con todo eso, ¿listo? Entonces, pero venía como dormido, por decirlo así, entre comillas. Pero esa arrogancia, esa altivez, que todo eso viene por inseguridad, por miedo, por baja autoestima, por tantas cosas. Entonces, esa era Lorena antes del Señor. Era una mujer, una fachada, ¿sí? Era una fachada, obviamente, bueno, gracias a, bueno, en ese momento, pues bueno, en la costeña en Bogotá, entonces, deslumbraba, siempre me había gustado estudiar, me gusta estudiar, pero en ese momento cogía el estudio como un escape. Como hay una creencia limitante, que eso también es otra de las cosas, como no me sentía suficiente, ¿sí? Entonces, cuando uno no se siente suficiente, uno quiere hacer. Entonces, veo uno de esas personas que estudia, que es en algunos casos, claro está, claro. ¿Sí? Para no generalizar. Entonces, que siempre quiere estar haciendo algo. ¿Por qué? Porque no se siente suficiente de lo que es. ¿Listo? Esa es Lorena. Te describo Lorena antes de. Lorena, después del Señor, seguía igual, ¿sí? Porque es que piensan que uno, cuando llega a los brazos del Señor, eso es así. Y lo hemos hablado acá. No, seguía la misma Lorena. ¿Listo? En estos momentos ya llevo 7 años, voy para 7 años, y te puedo decir que gracias a Dios he mejorado. Gracias a Dios. O sea, pero no eres la misma Lorena porque obviamente nosotros tenemos hay una nueva criatura en claro, ti. Verdad, sí. O sea, eres una nueva criatura, pero no fue del cielo a la tierra o sea, tú fuiste una nueva criatura, pero después empezaste el proceso de santidad. Claro. Pero no es inmediato. Santidad y sanación. Totalmente. Exacto. A eso me refería, porque nosotros somos nuevas criaturas, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay personas que tienen esa percepción que creen que porque uno está orando mucho, que porque uno esto, entonces es porque nos creemos más santos que no. Yo, por ejemplo, personalmente, yo oro en todo momento, en estos momentos, ya gracias a Dios, oro y le digo, Espíritu Santo, voy a comprar algo, que te gusta una camisa, me esta o esta, hasta eso lo involucro, que son pequeñas cosas, pero es mi relación con Él. ¿Listo? Yo, por ejemplo, personalmente, entro en oración con el Señor es porque o he pecado, o he hecho esto. Uno peca por pensamiento, obra, omisión, he sido desobediente. Entonces, si le digo, Padre, aquí estoy, y además, gracias al Señor estoy en el momento que dependo de Él, que estoy en dependencia, que como le digo, o sea, Padre, hoy voy a tener esta reunión. ¿Crees que voy a decir eso? O sea, estoy en tal dependencia que le cuento todo. Por eso es que, o sea, eso se llama intimidad. Listo, entonces voy a la presencia del Señor. No es que vaya tanto tiempo, ¿sí? Porque me sienta más, sino al contrario, porque necesito de Él, dependo de Él. Listo, esa es como la... Igual, Lore, yo siento que definitivamente no eras la misma Lorena, porque yo que conozco parte de tu testimonio, sé qué cosas ya no haces, porque sabes que no es lo que Dios tiene para ti, y qué cosas has cambiado de antes a la nueva criatura que eres, que antes no hacías y que ahora sí haces, y lo que no haces. Sí, totalmente. Cuando yo decía que ahora estoy igual, ¿en qué sentido? Por eso, o sea, no es que... Es que es importante hacer esa aclaración, sí, porque... No, total. No es que fue así, estoy en el proceso. Hay unos días mejores que otros, sí, claro que sí. Vuelve a mí el altivez, el orgullo, pero yo digo, Padre, ayúdame, o sea, por eso te digo, entro a la intimidad. ¿Listo? Obviamente, cuando recibimos al Señor, nuestras vestiduras son cambiadas, esas vestiduras rasgadas, ¿sí? Sabemos que la palabra lo dice, que no podemos echar un vino nuevo sobre odres, porque sabemos que... ¿sí? Entonces, sí, he cambiado, claro que sí, he transformado porque Jesús lo está haciendo conmigo poco a poco. Como te digo que hay unos días que uno se pega a su resbalón, pero vuelvo otra vez, me levanto, y hay una cosa que a mí se me reveló, una palabra increíblemente, que es cuando, una cosa es cuando tú eres oidor, otra es cuando tú estás viviendo la palabra y cuando se te revela la palabra que es, tú la escuchas, y bueno, me pasa a mí, yo me erizo totalmente, yo digo, wow, y empiezo a llorar, y yo digo, se me reveló. ¿Listo? Algo sobrenatural. Totalmente. Porque es que y uno la lee, la escucha en los cultos, la escucha tal, en los reels, en lo que uno quiera, y uno la escuchó. Pero cuando tú estás en la intimidad con el Señor, la estás leyendo y llega esa revelación, y es Hebreos 4:16, entrad confiadamente, ¿sí?
al trono del Señor, porque ahí encontrarás gracia y socorro oportuno. Ujú. Mira, desde ese momento yo venía con una culpa por el tema de mi hija, ¿sí? Que tuve un embarazo no muy bueno, ¿sí? Y por rechazarle, yo a mi hija la acepté hasta los 2 años, de 2 años, ¿listo? Mientras era una cosa que yo decía, padre, ¿por qué? No la quiero, esto, lo otro, pero era como un tire que jale porque salía la Lorena que el Señor creó y la que fue, digamos, por tanto desperfectos. Entonces era como obviamente ganó la autoridad, el reino. Ujú. Y yo a mi hija, yo conocí el amor de Jesús por medio de mi hija, Ujú. ¿sí? O sea, yo antes, y fue una cosa que a mí no me tuvieron que tocar ni nada, me acuerdo yo, fue un 8 de marzo, y la pastora sale todo espíritu de frustración y todo. ¿Sabes por qué? ¿Qué fue? Que yo iba a ser en el hospital donde yo estaba trabajando, yo iba a ser la jefa de planeación. Y me enteré que estaba embarazada. Yo quedé con el vestido hecho y todo, porque fue un vestido que yo me imaginaba en la foto, todo. Yo dije, Dios mío, tanto que quería yo esa jefatura, una jefatura. Y afortunadamente pues ya la iba a tener en ese momento, quedó embarazada, se desplomó todo. Entonces, tenía una frustración impresionante, pero el asunto es cuando tú o sea, empiezas a hacer esa introspección y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Y tú llegas y a veces, muchas veces el Espíritu, por eso tú, obviamente cuando oras Espíritu Santo, tú sabes cómo devorar, muéstrame o escudriña mi corazón y empieza así. Entonces, supe ese día exactamente que venía con una frustración, ya yo lo sabía, pero fue el momento cuando se revela y yo me dejé usar, yo le dije, no sé, ¿sí? Me acuerdo que ese servicio duró 2 horas, yo también salí liviana. ¿Sí? Salió de ahí, yo vi a Emilia con otros ojos. O sea, tú dirías que ese es el momento en donde, porque te queríamos preguntar también sobre eso, como un momento en particular en donde tú hayas sentido como la presencia de Dios, como que tú dijiste como, no, pero es que Dios sí es lo que nos decías cuando encontraste al taxista, cuando el Señor te dio la palabra, tú decías como que sí existe. O sea, ¿dirías que esos momentos o tienes algún otro momento así particular que tú hayas dicho como... Son muchos momentos, la verdad, son muchos momentos, pero se me viene ahora a la mente, tú sientes como un abrazo, o sea, no sé cómo, yo sé que cada quien es diferente y todo, pero yo siento y yo le digo mucho a Jesús, abrázame, 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 pero es cuando tú lo sientes, el abrazo literal, y sientes que tú te desplomas, te caes, o sea, es como, pero tú estás bien, o sea, de pie o algo, pero sientes que te rindes, ¿sí? Y como como les dije, yo venía de altivez, venía de orgullo, y para una persona altiva, que no necesita de nadie, supuestamente. Humillarse, ¿sí? Y el Señor sabe en qué fosa me sacó, pero yo estaba aquí literal estaba aquí, porque yo era Lorena los títulos, magíster, especialista en las mejores universidades, pero yo era súper humilde, ¿sí? Pero son cosas que a uno le ponen velos, ¿listo? Para uno no, ¿ya? Sí, total. Entonces, ¿qué momentos esos? Cuando yo me rindo al Señor y yo lo siento, o sea, es una cosa súper linda. Y sobre todo cuando yo le digo, háblame, muéstrame, cuando de pronto en un versículo me lo dice, yo leo el versículo, por ejemplo, y me lo dice por medio de una persona, o voy a la iglesia a recargarme, ¿sí? A los servicios, y me habla de pronto con el mismo versículo, o lo que yo quiero, necesito en ese momento, y yo le digo, wow, o sea, son cosas que yo digo, Padre, gracias. Yo siempre le digo cuando estoy en la intimidad, él sabe lo que me encanta, sorpréndeme. Y son esas cositas, ¿sí? Pero cuando son así bien fulminantes, como digo yo digo, caramba, tú sí hiciste, o que yo sé que obviamente él existe, sí, claro. Pero son esas cosas cuando yo digo, ay, Dios mío, tú eres real, Sí, Señor, hay tú esos me momentos. escuchas. Ese momento, por ejemplo, que me sentí tan liviana, ¿sí? Es como, tú estás conmigo. En ese momento, cuando tocó mi corazón, yo sabía que era Él, y yo no era seguidora de Cristo. Ahí está Jesús, que es todo un caballero, que sí, como lo dice en Apocalipsis 3, Él toca la puerta y Él está esperando es que nosotros le podamos abrir. Yo siempre le digo, Padre, gracias por tanta paciencia, Señor, porque fueron 7 años que le dije, no, ahorita no, primero voy a bailar, primero esto, primero aquello, porque eso es lo otro, creemos que cuando llegamos a los pies del Señor vamos a ser perfectas, que por eso decía ahorita que seguía haciendo la misma Lorena, pero haciendo énfasis en eso, o sea, que uno sigue
¿sí? Obviamente somos vasijas imperfectas, Con hechas los por, mismos deseos. pero hechas por unas manos perfectas, a imagen y semejanza de un ser perfecto, ¿sí? Pero mi corazón ha sido transformado, o sea, es algo, yo no sigo siendo la misma Lorena de antes, que por ejemplo, estoy pasando por una situación en estos momentos y llegaba a mí otra vez a hablarme al oído con pensamientos. Yo le dije, no, yo le dije, mijito, fuera. O sea, pero mira para que tú te des cuenta, venía a mí otra vez, yo decía no, pero yo dije no, Señor, y yo empiezo a orar y yo digo, Padre, lava mis oídos con aceite, porque sabemos que antes cuando estaban las ovejitas le echaban aceite para que las moscas no entraran a sus oídos o le perforaran, y cuando entraban en los oídos ellos se golpeaban, las ovejitas morían porque se golpeaban la cabeza, entonces morían. Sí, es la hora y la autoridad, porque el Señor, todos tenemos autoridad y el poder del Señor dentro de nosotros. Y empiezo a decirle, Señor, todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo. O sea, enseguida empiezo con la palabra, ¿sí? Pero es un momento, no como antes, que eso era para mí lo diario. Bueno, un cambio un poquito abrupto, pero yo quiero hacer esta pregunta. Sé que me la pregunto desde que comenzamos. Claro. Cuéntame, bueno, ya has dicho mucho al respecto y nos has contado porque hace parte de tu testimonio, pero ¿qué le quisieras decir a las mamás, a los papás? Porque tú pasaste, ya nos dijiste una parte muy difícil de rechazo a tu hija, de que tú no te sentías bien con ese aspecto de ser mamá, no te conocías, no te reconocías. ¿Qué puedes decirle a alguien que está pasando por esa situación o qué quieres decirle a todos los papás y mamás en general? Bueno, hay algo que está pasando mucho ahora y me pasó a mí, ¿sí? Que ahora como la mujer está tomando un rol más importante, entonces vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces decimos no, postergan la maternidad y ven la maternidad como un obstáculo. ¿Sí? Mira lo que a mí me pasó, la frustración, yo dejé por el embarazo, pero es que, y hay algo, Romanos 8:28, los que aman al Señor, todas las cosas son para bien. Amén. ¿Listo? Eso yo lo entiendo ahora, ¿ok? Y yo dije, en ese momento yo no necesitaba esa jefatura, ¿listo? No la necesitaba, amén. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? A veces, y el mundo lo está en un bombardeo, y es que la maternidad te frena los sueños, ¿listo? Sí es complicada la maternidad, claro que sí, pero es una cosa de lo más hermosa, y tú la entiendes, Hani, que tú dices, estoy cansada, debo hacer esto, lo otro, pero eso fue lo otro, que a mí también el Señor me trató mucho y fue la queja. O sea, espérate, ¿sí? Haz las cosas, todas las cosas como si fueran para Dios. ¿Listo? Entonces yo antes era una quejadera, me tengo que levantar a las 4, y muchas personas, no, yo me levanto a las 4, después hacerle el almuerzo a mi hija, después la merienda, después y yo decía, y te estoy hablando de hace poco. Cuando tú me decías, algo tuvo que haber pasado de diciembre hasta acá, Dios mío, fue eso, ¿sí? Ajá. Fue eso, y te estoy hablando de hace poco, por eso te digo, sigue la misma Lorena, pero transformada, pero hay otras cositas que sí, obviamente, pero uno va a la presencia, el Espíritu le revela a uno y uno se arrepiente, le pide perdón al Señor, y como le dijo Jesús en ese momento a María Magdalena, vete y no peques más. Eso, le voy a decir, y no hacerlo más, porque es que y uno dice, ay, sí, listo, voy a cambiar. Pero después sigues quejándote otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo pienso que no lo estamos diciendo como para decir que eso es algo malo, porque es que esa pelea siempre va a estar. O sea, nosotros vamos a estar siempre en esa batalla de nuestra carne y nuestro espíritu. Y es una batalla constante que siempre vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú me dices es una batalla entre lo espiritual y lo carnal, pero ¿qué pasa cuando tú estás en intimidad? ¿Sí? Tú empiezas, y cuando empiezas a leer la palabra, porque es que sabemos que hay algo que es la armadura celestial, que es el yelmo de la salvación, y uno de esos está la espada, que es una espada de doble filo. ¿Listo? Entonces, en intimidad que no sé leer la palabra, que no la entiendo, usted sígala leyendo. Usted antes de leer la palabra, ¿qué debe hacer? Espíritu Santo. La palabra fue inspirada, o sea, la escribió el Espíritu Santo y usando 40 personas diferentes, en 40 momentos diferentes. Pero sabemos que Dios, ¿sí? Es el mismo. Amén. ¿Listo? Y si uno ve y relaciona entre uno y otro, entre 400 años lo escribió el uno, se van porque lo escribió, fue inspirada en la misma persona. Entonces,
Si ese Espíritu Santo de Dios inspiró a 40 personas para que escribieran ese libro, ¿sí? ese instructivo, ¿por qué tú no le puedes decir, Espíritu Santo, comienzas antes y le dices, por favor, lléname de sabiduría, acompáñame, yo le pongo una silla y todo? Son locuras mías, pero esa es mi relación con él. Yo le digo, ven, siéntate, ven, Señor, háblame. Y empiezo, sí, hay cositas que, wow, empieza uno, yo puedo leer el versículo, no sé, diferentes veces al año o lo que venga y es diferente, ¿ok? Porque es nueva cada mañana. Exactamente, así palabra, es. Todos los días se renueva para redarguirnos de acuerdo a lo que nosotros estemos pasando. Así es. Nos desviamos de la pregunta. Ella iba, voy para allá, sí, ya iba para allá. Ajá. Entonces, ¿sigo hablando? Sí, sí. Bueno, sí. entonces es estar, para no desviarnos tanto, es estar en el espíritu. ¿Cómo estás en el espíritu? En la presencia. Por eso es que nosotros estamos más, nos dicen, no estamos más en la, digamos, orando y todo lo demás, porque nos creemos más santos que todo el mundo, sino por eso, porque ya se nos ha revelado que debemos estar con el Señor. Para que gane el espíritu la batalla. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando me estabas comentando, ¿qué le puedo yo, digamos, recomendar? Estamos en un mundo que nos está bombardeando, que si estás en el embarazo, que quedas gorda, que esto, que lo otro, que... Mira, ¿qué te puedo decir yo y Ani, que ya somos madres, y Vane próximamente? Bueno, no estoy diciendo que... Pero sí. Pero próximamente, sí, pues claro, en el nombre de Jesús. Que sea Exactamente. verdad. Esas mentiras son mentiras del enemigo. Estamos viendo Así es. que ahora es la mujer 90, 60 y ahora hasta menos talla, ¿sí? Sí, una Entonces, cinturita. sí, eso por lo físico, ¿listo? Que digamos vamos a hacer, digamos, frenadas por la carrera, que lo otro. De pronto posiblemente puedes suspender la universidad, sí, pero ¿qué es más importante? Es como las prioridades que tú les des y por favor, órale al Señor. Padre, revélame, Padre, muéstrame, porque tú lo estaba diciendo, hace nada, ¿sí? Estaba yo quejándome porque tenía que hacer esto y esto, pero es por eso mismo, porque ahora las madres están, trabajo, estudio, bueno, en el caso mío, emprendimiento, esto, o sea, son tantas cosas, y miren qué cosa tan maravillosa, Dios mío, es hermoso, que ayer en el servicio, el Señor, estamos en Lucas 10, y es cuando Jesús va a una aldea y es con María y está con Marta, ¿sí? Entonces, allí el Señor me estaba hablando y le decía que Marta le decía, Señor, mira que María no me está ayudando y yo estoy aquí con todos los quehaceres. ¿Qué le dice Jesús? Parafraseando, le dice, Marta, Marta, pero ahí era yo, Lorena, porque estás tan afanada y turbada. Estás haciendo muchas cosas. Y yo decía, wow, eso es cuando se te revela la palabra, es lo que pasa. Listo, a mí se me reveló. ¿Cuántas veces yo no había escuchado esa palabra? Pero ayer fue como, uf, o sea, yo decía, Padre. Y ahí es cuando yo digo, tú me escuchas, tú existes, porque el Señor mira las maneras como te habla. Listo, porque a veces uno cree que le habla, es cuando es audible. Muchas veces es audible, claro que sí, en el momento yo no he tenido esa experiencia. Pero miren que el Señor está hablando y me habló por medio de esa palabra. Entonces decía, ella ha tomado la mejor parte. ¿Qué estaba haciendo María? A los pies del Señor, oyendo la palabra. Pero en este caso, ¿cómo oímos la palabra? Leyéndola, ¿sí? Entonces es estar en intimidad, es lo que te está diciendo el Señor. Lo que me dijo en ese momento, vete en intimidad. Entonces, mira, yo estaba cargada con maternidad, cargada con mi emprendimiento, ¿sí? Y son cargas que uno debe llevarle a Él, porque es que nosotros no tenemos el control. Entonces, eso mismo con la maternidad, ¿listo? Que trunca los sueños, que esto, que lo otro. Por favor, a veces hay que literal taparnos los oídos de que ser madre no es bueno, que para después, que primero viajemos, que primero esto, Se respeta, todo es respetable, no juzgo ni nada por el estilo, porque como lo dije, ser madre tiene su grado de dificultad, pero es lo más hermoso. Bueno, muchas gracias por pues, compartirnos toda esa información. Para ir ya como terminando, queremos hacerte la pregunta de en los aspectos de tu vida, o sea, tu aspecto financiero, el aspecto romántico, el aspecto de salud mental, el aspecto laboral. ¿Cómo crees que Dios está trabajando en tu vida en esas áreas? Te comento, listo. Con mis áreas digamos, en todas estas facetas que has mencionado,
el Señor está trabajando, por ejemplo, y Él toma en orden, ¿sí? No le dice, Padre, primero el financiero, el otro no. Sé que el Señor está trabajando conmigo y ha trabajado en la parte, el área sentimental. ¿Listo? ¿Qué pasa? Antes yo tenía mucha dependencia en los hombres. Entonces tenía que estar con una pareja para yo sentirme Validada, querida, llamada. totalmente. ¿Listo? O sea, yo no podía durar, que terminaba con un novio, por ejemplo, y a la semana, a las 2 semanas, yo tenía que estar con una persona. Claro, no era repetitivo, que sino cada año, o sea, tenía mi pareja, no que fuera de parejas. Y no. pasabas poco tiempo sola y enseguida. Exacto, no conocía a la persona, esto no me dejaba enamorar de las personas, o sea, del hombre como tal, ¿sí? Estaba cargada de esa energía masculina, ¿listo? Que no necesitaba que me enamoraran, que era rápido, era esto, o sea, entonces... O sea, estabas fuera de tu rol, porque en realidad Dios nos dio roles, ¿no? O sea, como que las mujeres tendemos a ser más de una manera que los hombres y así. Pero es que eso fue lo que yo vi en mi casa. Ajá. Que tu mamá era la que Mi mamá era, sí, y mi papá más sumiso. O sea, yo no vi el sacerdocio en mi casa. ¿Listo? Entonces, que para mí eso antes era me daba mal genio con mi mamá y mi papá, pero yo ahorita ya, esa fue una de las cosas que el Señor, porque está el área familiar, de la relación con mis papás. ¿Listo? Entonces, eso fue una de las cosas que también el Señor, porque yo siempre, totalmente, lo que era la falta de perdón hacia mi mamá, hacia mi papá, por algo que me dijeron, por algo que hicieron, esa relación que yo veía entre ellos, que me molestaba muchísimo a mi mamá que fuera tan autoritaria, y me molestaba muchísimo a mi papá que fuera tan sumiso, ¿sí? Entonces, ya esa relación, gracias a Dios, yo, mi mamá, mi papá, o sea, ya cuando ya uno es madre también, como te digo, por medio de Emilia me enamoré de Jesús, pero por medio de Emilia pude entender a mi mamá. Sí, yo también. Me pasa exactamente lo mismo. Mi mamá tuvo 5 hijas. Yo decía, Dios mío, yo tengo una. Y mira todo lo que está pasando. Era mi mamá con todo lo que vivía, con todo esto. Y yo decía, santo Dios. Mi mamá tuvo una pérdida. Bueno, una pérdida o que se robaron a mi hermana en el hospital. ¿Sí? Qué Peor. fuerte. Entonces, y es la hora de mi hermana, que al parecer, sí, todo indica, ella es para que tuviera en estos momentos 44 años. Entonces, miren, eso fue el segundo embarazo. Yo soy la cuarta. Que viene mi madre trayéndonos, arrastrándonos dolor, falta de perdón, porque ella culpa a mi padre por esa falta, ¿sí? Entonces, mire, por eso le decía que uno desde el vientre recibe todo eso de la madre. ¿Listo? Entonces pude entender a mi mamá, ¿sí? Que me falta, claro que sí, me falta, claro, pero ¿qué pasa? Miren, con Emilia, en mi casa sí, yo sé que mi mamá nos amaba, mi papá, pero nunca hubo ese abrazo. Nosotros nos abrazábamos solamente el año nuevo y cuando uno cumplía años, de resto nada, ¿sí? Yo venía con esa rabia y esa falta de amor en mi casa, pero uno no da lo que no tiene, ¿sí? Y yo viendo, que eso también lo hace el Señor, uno viendo y lo pone uno como el Señor como a entender, y es qué pasó con la vida de la infancia de mi mamá y la infancia de mi papá, y fue súper dura, pero yo no viví eso. Ellos no me permitieron vivir eso, lo que ellos vivieron. ¿Sí? Entonces yo pude entender, pero hace poco, o sea, en los brazos del Señor, por qué mi mamá y mi papá eran así. Ellos no le dieron amor, ¿sí? Ellos transmiten también eso. Claro. Y es que los papás anteriormente eran muy castigadores, por así decirlo. De que no hagas y entonces te golpeo. Y eso, la generación de nuestros padres tienen eso. ¿Sí? Y yo siento que ahora la generación que se viene con nuestros hijos son de niños más sanos, más saludables, inclusive no personas que no tienen a Dios. Muchos están intentando sanar esa relación con sus padres para poderle dar cosas mejores a sus hijos. Claro. Y creo que estamos siendo más conscientes en esa parte los que somos papás y mamás, ¿cierto? Porque no queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos muchas veces. Queremos, digamos, que sanar eso. Claro, totalmente. Y se encuentra en la sanación ese camino. Pero en realidad muchos piensan que es una sanación psicológica, pero no. Tiene que ser una sanación en relación con Dios para que sea perfecta, porque ese es el camino pleno, ¿sí? La plenitud está en Dios, ¿cierto? Amén. Entonces,
yo creo que en resumen de toda la historia de Lore, puede llegar a ser como que busquemos a Dios, sea cual sea nuestra forma de ser, sea cual sea nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros deseos, lo que nosotros inclusive pensamos de nosotros mismos, porque sabemos que Dios va a llenar todos esos vacíos que nosotros tenemos y va a transformar esos pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos y de los demás para llevarnos a ser, digamos que, imitadores de Amén. Cristo. Amén. Y hay algo importante, Vane y Ani, y es que nosotros, y como lo dije anteriormente, somos creación de Él. Él sabe quién es Ani, Él sabe quién es Vanessa, quién es Lorena, cómo nos hizo. ¿Quién más te conoce que Él? Y nosotros a veces tenemos muchas preguntas. Yo le decía a él anteriormente cuando le decía no te quiero todavía, no te lo voy a decir, etcétera. Era mi rebeldía. No tenía esa identidad de hija que tengo ahora, ¿sí? Que lo veo a él como un padre y lo más cercano, lo más lindo, lo hermoso. Yo le digo, llego a la presencia, Padre, aquí está tu hija, abrázame, consiénteme, tócame el cabello, ven, me abraza. O sea, así es mi relación con él. ¿Listo? Pero esa relación, ¿por qué se da? ¿Sí? Tú no lo haces de la noche a la mañana con una persona que tú no conozcas, es porque ya yo he estado, obviamente yo me abrazo, le cojo el cabello a Tata, que con Ani, que apenas la estoy tratando, es lo mismo con el Señor, por eso, y te lo digo personalmente, yo voy a la presencia para conocerlo más y enamorarme más de Él. Entonces, ¿quién más te puede a ti responder las preguntas? Es como cuando tú vas en una galería, ¿quién está ahí para responderte por qué le echaste el blanco, por qué le echaste el azul, por qué una montaña en un árbol, por ejemplo? Hazle esas mismas preguntas al Señor. Amén. Porque Él fue Él sabe el diseño que hizo en ti, también sabe las desperfecciones y todo lo que tú tengas. ¿Sí? Es eso, Ani, es llegar a la presencia, que yo soy esto, que yo hice aquello. No, porque es que el enemigo siempre va a querer. Él es para recordar, es perfecto, ¿sí? Y Él te recuerda, mira que tú hiciste esto, mira que lo otro, y el Señor te está diciendo, yo te recibo, yo no te voy a juzgar. Sí. Si Jesús, que es perfecto, no te juzga, entonces el enemigo usa personas y lastimosamente a veces son hasta tus familiares, porque es lo que más nos duele. ¿Listo? Entonces el enemigo va a usar cualquier cosa, cualquier artimaña, cualquier mentira, para que tú no vayas a los brazos de Jesús. Pero disponte. Total. Es algo que digamos, si lo hicimos cada uno de nosotros que estamos acá, que bajamos en nuestro ego, nuestro orgullo, ¿de qué forma? No sé, porque el Señor sabe qué usó o qué va a usar. Amén. Para que tú llegues a Jesús. Mira, tú vas a llegar a las buenas o a las malas. Dios mío, yo no lo hice cuando Él me estaba llamando con lazos de amor. Como yo digo literalmente, me sacó del cabello, por decirlo así, porque yo hablo, como les digo, yo hablo así con Él. Yo le digo, Padre, tú me sacaste del pelo en esa fosa que estaba aquí, que ya estaba yo respirando y me estaba muriendo. Pero tuve yo que estar así por mi orgullo, por mi altivez, porque era la única forma para yo estar rendida a los pies del Señor. ¿Listo? Porque muchas veces estuve por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tuve que estar aquí, por mi terquedad, por todo lo que... Bueno, por eso te digo, el Señor sabe qué tenemos cada uno en nuestro corazón. Amén. Y de qué debemos ser tratados. Amén. Amén. Bueno, yo creo que esa es una hermosa manera de cerrar este episodio de este podcast. Lore, gracias por estar con nosotros y esperamos que esto sea de bendición para todos ustedes. Gracias por invitarme, yo contenta. Y pues nada, si quieren una segunda parte, pueden escribir un comentario. Con todo el gusto, o si les gustó que hayamos tenido pues invitados. Soy la primera, que es un privilegio. Entonces nada, yo creo que aquí se abren las puertas. Yo sé que aquí va a estar sentado muchas personas que vienen de parte del Señor. Amén. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao. Suscríbete a nuestro canal. Y lo mejor, que si quieres escribir algo, deja tu comentario. Oye, déjanos un like. Listo.